Seguimos estudiando la vida de José con aquel versículo de Génesis 37:2 que siempre recordamos y que ya debemos saber de memoria. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y ya vamos por el capítulo 47. Y ya José no es un muchacho de 17 años. Ya no es un muchacho al que los hermanos le tienen envidia, le pegan, le tiran a un pozo y lo venden como esclavo. José ha pasado 13 años siendo siervo en casa de Potifar y estando en la cárcel. Han pasado los 7 años de abundancia y han pasado ya 2 de los 7 años de extrema pobreza. Por tanto, ya es un hombre hecho y derecho con 39 años, casi 40 años. No solamente ya no es un muchacho, sino que ahora es el Señor de la tierra. Es Zaphnath Panea, el número 2 de todo Egipto, de la nación más poderosa de aquella época. El Señor de la tierra. Y aquellos hermanos que le habían abandonado, que lo habían arrojado a un pozo, que lo habían vendido, que habían planeado matarlo, se arrodillaron ante él varias veces pidiendo comida y suplicando por su vida, cuando les acusó de ser espía. Hermanos que luego le pidieron perdón por todo lo ocurrido en el pasado, cuando se descubrió que era su hermano. Lloraron y se abrazaron a él, y él se abrazó con ellos. Y ahora, en el capítulo 47, pues ha venido toda la familia al completo a Egipto, montados en el mejor medio de transporte que había en aquella época, los famosos carros de Faraón. En la anterior ocasión, en el último jueves que tuvimos la ocasión de ver Génesis 47, que fue en junio, vimos los versículos 7 y 10, vimos 3 cosas. Vimos que primero Jacob bendice a Faraón 2 veces. No es al revés, no es Faraón el que bendice a Jacob. No es Faraón el que es considerado una divinidad, considerado hijo del dios Ra, el que bendice a un mortal. No, es un mortal, en este caso el que bendice a Faraón por 2 veces. Y Faraón acepta que lo bendiga. En segundo lugar, vimos también cómo Jacob dice estar en una peregrinación, que según la Real Academia Española de la Lengua, peregrinación es ir a un lugar sagrado recorriendo un camino por devoción. Esto de los peregrinos nos suena en España, ¿verdad? Hay una de las 3 grandes peregrinaciones que realizan los católicos: Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Pero nuestro concepto de peregrinación es otro. Veíamos que no es ir a los lugares sagrados, que por supuesto tienen interés turístico y cultural, son sitios preciosos y recomendables de visitar. Yo he estado en los 3, he tenido la suerte de estar en Santiago, en Roma y en Jerusalén. Pero el creyente camina en esta tierra puesto los ojos en Jesús y puesto los ojos en el cielo. Nuestra meta no es Jerusalén, nuestra meta no es Roma, no es Santiago de Compostela, nuestra meta está en el cielo. Y veíamos que cada uno viaja por esta tierra con su situación, sus circunstancias, su contexto, sus dificultades, pero todos tenemos la fe y la certeza de ir a un lugar mejor, un lugar con Dios. Hicimos también mención a aquel libro escrito por John Bunyan mientras estaba en la cárcel por predicar el Evangelio en 1678, El progreso del peregrino. Y aquella frase muy famosa que dice el libro, entre otras: ánimo corazón, no desmayemos ni temamos. En tercer lugar, vimos la otra vez que Jacob le dice a Faraón que los días de su vida son 130 años y que son pocos y malos. Joder, pues te vale.
decir que son pocos y que son malos por el montón de hijos y el montón de nietos que tienen. Que tienes para llenar un autobús. Jacob no estaba siendo cínico, Jacob estaba siendo sincero. 130 años son pocos comparados con los 180 que vivió su padre Isaac y los 175 que vivió su abuelo Abraham. Son 50 años menos que ellos, sí, son pocos. Y malos por las dificultades que tuvo que pasar. Ya sabemos que la vida de Jacob no fue precisamente tranquila. Una vida que daría perfectamente para hacer una serie de televisión de varias temporadas. Problemas con su padre, con su hermano, con su suegro, con sus hijos, siendo preferidos los hijos de Raquel sobre los demás. El reencuentro con su hermano Esaú, la pelea con el ángel allá en Peniel, toda una noche. Tiene que ser realmente agotador estar toda una noche peleando con un ángel. ¿Puede haber algo más impresionante que esto? Una noche entera peleando con un ángel hasta el amanecer. La muerte de Raquel, la supuesta muerte de su hijo José, la hambruna, los viajes de los hijos a Egipto, el miedo por perder también a Benjamín cuando se lo llevaron, y como Judá dice: yo ofrezco mi vida por él, si le pasa algo yo doy la cara por él, por el muchacho. Y finalmente el viaje de toda la familia hasta allí, hasta Egipto, y poder conocer al hombre más importante del planeta, como si fuera el Donald Trump de ahora, Faraón, rey de Egipto. Y saber que tu hijo, el que creías que estaba muerto tantos años, el desaparecido, es Zagnat Panea, es el señor de la tierra, el número 2 de toda aquella tierra, el que mandaba en todo. Dice: pocos y malos han sido los años de mi peregrinación. Vamos a leer hoy del versículo 11 hasta el final, hasta el 31. Génesis 47 y versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a todas las casas de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraba. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestro ganado, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y dijeron: no encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo:
He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mi padre, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de él. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vemos aquí que José no le da a su familia un palacio real, no les da posición de autoridad y de mando, no los pone a dirigir el país, no los hace ministros, no los enchufa, no les da una paga para que vivan de las rentas toda la vida. Les da una tierra, una buena tierra suya, pero para que la trabajen, para que la cultiven, para que puedan mantener a su familia, para que puedan criar el ganado, los animales. Y les da pan mientras tanto. No le da riquezas ni oro, le da pan. Pan y tierra a la familia, para que trabajen, para que puedan ganarse la vida honradamente y en paz. Y eso es lo que buscamos muchos de nosotros, vivir de forma honrada, digna y en paz. Tampoco pedimos mucho más. Cuando estoy en clase con los alumnos y tratamos temas de actualidad económica, lo primero que dicen los chavales: estamos así de mal, maestro, porque los políticos son unos ladrones, unos corruptos y nos roban. Y el caso es que cuando les planteo luego yo a ellos ciertos casos en los cuales, si ellos fueran un cargo público y les pudieran sobornar, acaban reconociendo: claro, yo también cogería el dinero y me lo gastaría, yo también robaría. Sé que es cosa de la edad en la mayoría de los casos y que con el tiempo serán buenos ciudadanos, pero es cierto, hermanos, que vivimos en un mundo en el cual mucha gente no se gana el sustento de forma honrada y de forma digna, sino que roban, defraudan, abusan y se aprovechan de los demás. O al menos hay mucha gente que a la mínima ocasión lo harían de verdad. O al menos hay gente que si no lo hace es por miedo al castigo, más que por un tema de conciencia. José podía haber usado su posición de máxima autoridad, de señor de la tierra, solo por detrás de Faraón, y haber hecho que toda la familia, los 70 que estaban allí, no volvieran a trabajar en su vida. Pero no hace eso, sino que eres honrado. Y lo primero que hizo cuando vinieron la familia fue presentarse a Faraón y proponerle una tierra. Llevamos viendo 10 capítulos sobre 11 capítulos sobre la honradez total de José. José es honrado siempre, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea su edad. Con 17 años era honrado de muchacho, a pesar de que los hermanos no lo eran, él sí. Lo vende y está de esclavo en casa de Potifar y allí es honrado. Es una persona honrada en la cárcel, cuando le han acusado de forma injusta, y muestra total honradez allí también. Y es honrado ahora que es el Señor de la tierra, y es el que tiene toda la autoridad y el que dispone de todo el dinero.
Si miramos el versículo 13, la hambruna continuó en toda la tierra. El hambre era muy grave y desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José es el que administraba y es el que vendía el alimento que habían guardado los graneros. Y todo el dinero iba a la casa de Faraón, todo. Él no se quedaba con nada que no le correspondiera. Él no se llevaba las famosas mordidas o las famosas comisiones que tanto salen por la tele y que tanto vemos. Que parece que hoy día en España es un puesto de trabajo, ser comisionista. Llevarte comisión por algo que más que no sé por qué, no haces nada, eres intermediario y te llevas comisión. Y todo el mundo lleva comisión. José no, José era honrado. Y todo iba a la casa de Faraón. Pero claro, no estamos hablando de un año de sequía y de hambruna, que fueron 7 años de sequía y de hambruna extrema en la tierra. Grave. Fíjate, el énfasis que hemos visto en el versículo 13 es demoledor. Hambruna, hambre muy grave, desfallecer de hambre. Y la gente es normal se iba quedando sin dinero para comprar comida. Y acuden a José. Vamos a morir de hambre si no tenemos dinero para comprar. Y José propone cambiar comida por animales. Bueno, dice, venga, vendedme vuestros ganados. Vendedme los caballos, las ovejas, las vacas, los asnos. Dicen los versículos 16 y 17. Y así la gente aguantó un año más. Pero claro, el año pasa, ya se ha acabado el dinero, se han acabado los animales y la hambruna extrema sigue. Y de nuevo acude la gente en el versículo 18. Y son ellos esta vez no es José el que propone lo del ganado, esta vez son ellos los que proponen la alternativa. Cómpranos a nosotros, cómpranos nuestra tierra a cambio de comida y seremos siervos de Faraón. Versículo 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Y propone José un acuerdo que para nada era abusivo con la gente. Primero, vendéis la tierra. Segundo, venís a vivir a la ciudad. Y aquí os iremos alimentando porque hay comida en los graneros. Y cuando pase la hambruna, cogeréis semilla y cultivaréis la tierra. Y daréis a Faraón una quinta parte. Es decir, un 20%. Y quedaos vosotros el 80%. No está nada mal, ¿eh? Ya quisiéramos pagar solamente el 20% de impuestos. Si sumamos todo lo que pagamos entre IRPF, IVA, contribuciones, etc., ojalá pagáramos solamente el 20%. Ojalá pagáramos solo una quinta parte de lo que ganamos al gobierno. Bueno, no se puede comparar, lógicamente no se puede comparar la situación aquella con esta situación. Pero es cierto que hoy día pagamos más, bastante más de ese 20% de lo que ganamos. Y repito, hermanos, José podía haber explotado mucho más al pueblo. Ya eran siervos, habían vendido las tierras, eran esclavos. Todo pertenecía a Faraón, pero el trato no es nada malo para él. Ven a la ciudad, te compro la tierra, toma semilla, cultiva, quédate el 80%, prospera. Mirad el detalle del final del versículo 24, es precioso. Dice al final, para que coman vuestros niños. De verdad, hermanos, que si hacemos una lectura superficial del texto, puede parecer que José está abusando de la gente. Alguna vez he leído o he escuchado, no sé de quién, hacía tiempo, que criticaba a José y decía que aquí estaba actuando mal, que estaba abusando de la gente. Faraón se lo queda todo, se lo queda absolutamente todo. Se queda el dinero, se queda los ganados, se queda toda la tierra y se queda al pueblo como esclavo, como siervo. Todo eso con el consentimiento de José.
con la participación de José, con la idea de José, con la gestión de José. Muchos lo critican y dicen que no sé cómo ponéis tan bueno a José, que para nada era una persona buena. Eso he escuchado. Auténtica barbaridad decir eso. Si realmente hubiera sido un abuso, si realmente la gente se hubiera sentido mal, no habrían dicho lo que dicen en el versículo 25. Si realmente José hubiera abusado de ellos, si realmente la gente se hubiera visto, nos estás tomando el pelo, la gente no habría dicho lo que dice en el versículo 25. La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. La vida nos ha dado, José. La vida nos ha dado. El trato era perfecto para ellos. Pasan de estar a punto de morir de hambre a ir a la ciudad, ser alimentados, se les da semilla, se les da la tierra de nuevo para ellos. Aunque no sea de ellos ya, pero pueden cultivarla y se quedan en el 80%. Estaban que no se lo creían. La vida nos ha dado. Y José esto lo puso por ley para tranquilidad de todo. Faraón completamente de acuerdo, aquí no aparece, y satisfecho con toda la gestión que hacía José, que hacía Nathanael. Le dejaba pleno poder para todo. Estaba totalmente convencido de que lo hacía bien, tenía máxima confianza en él y máxima libertad para hacer lo que quisiera. Desde el versículo 27 la escena cambia y ya dejamos a un lado los egipcios y ahora pasa en el versículo 27 en adelante a la familia de Jacob y pasamos a esta buena tierra donde vive la familia. Y el mismo versículo 27 dice que tomaron posesión de ella y aumentaron y se multiplicaron en gran manera, hasta tal punto que algo más de 400 años, para ser exacto 430 años, dice la Biblia en Éxodo 12, que salieron de allí, de Egipto, 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Total 2 millones y pico de personas. De estos 70, en 430 años verán un pueblo de 2 millones y pico. Y ese himno que cantamos, que a mí tanto me gusta, escrito por Mariano San León: ábrenos, Señor eterno, ábrenos aquel camino que a Israel, tu pueblo, abriera libertad de Egipto. Hermanos, es el Dios soberano. Es el Dios eterno el que abre el camino. Es el Dios eterno el que manda los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. Es Dios el que lleva a la familia de Jacob a Egipto. Es Dios el que quiso que estuvieran allí 430 años en ese país. Que al principio fueran bien aceptados, pero una vez muerto José y Faraón se olvidaron. Y ya empezaron a caer mal y los esclavizaron. Es Dios el que envía a Moisés y a Aarón a sacar a su pueblo de allí. Es Dios el que dictaminó que lo hicieran tras el día de la Pascua, para que siempre recordaran aquel día, para que siempre recordaran ese día y para que siempre hicieran memoria el día de la Pascua, cómo Dios os sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa y nos mandó a la tierra prometida que fluye leche y miel. Todo está determinado. Es Dios el que abre el camino, es Dios el que va al frente, el que lo controla todo. No soy yo el que voy delante marcando el camino y Dios va detrás. Es Dios el que lo dirige y lo controla todo. Y esto no lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Y es verdad, frase preciosa esta del himno, en la cual pedimos a Dios que como familia y que como iglesia, que nos abra el camino, que nos muestre el camino, como lo hizo con su pueblo Israel, cuando lo metió primero en Egipto y cuando después lo sacó 430 años después. Versículo 28. Dios quiso que Jacob viviera en Egipto 17 años más. Y
ya por fin, pues sí, fueron años de tranquilidad, de paz, de sosiego, de estar con la familia, con sus hijos, de ver el cambio que habían experimentado todos sus hijos, especialmente Judá. Y cuando quedaba poco para su muerte, ya con 147 años, llama a José y le pide que no lo entierre allí, sino que lo lleve al sepulcro de sus padres. Que no lo entierre en Egipto, que esa no es su tierra, que lo entierre con sus padres, en Canaán. Le hizo jurar a su hijo que cumpliría su palabra. Y veremos más adelante que esto se cumplió. Jacob sabía que aquella no era su tierra, sino que era Canaán. Y no era tanto una cuestión sentimental de tierra, no era tanto una cuestión material, sino que Jacob estaba recordando el pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham, con su padre Jacob y con él. Él era el heredero del pacto. Es una cuestión de fe. Para terminar, vamos a leer unos versículos en Hebreos 11. Si me queréis acompañar. Hebreos 11, 1. Vamos a leer el 1 al 2 y luego del 8 en adelante. Hebreos 11, 1. Versículo porque no se lo todo de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y mira lo que viene ahora, que esto es muy importante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que el Señor bendiga su palabra.